Te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos, Rey de Gloria. Gracias por este momento especial, esta quinta clase, Señor, que nos permites dar, Señor, y participar también, Señor. La gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Sea tú iluminándonos, Espíritu Santo, con conocimiento, con iluminación de tu Santo Espíritu, con entendimiento, Señor, y con sabiduría, Padre, para que podamos ponerla también por obra y por práctica todo lo que aprendemos, Señor, y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gracias te damos, Señor, por nuestros hermanos que están ahí y por lo que lo van a ver después, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar leyendo un texto. Vamos a ir a Segunda de Pedro, si tienen sus Biblias en sus manos, o en alguna, el que pueda leerlo, por supuesto. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta tu maravillosa palabra, Señor. Es santa, es bendita, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tal como nos dice la palabra de Dios, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, o sea, de hombres, sino por voluntad de Dios. Cuando Dios viene con su Santo Espíritu, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía y hablaba a través de los profetas, a través de los sus portavoces, y ahora, después de que Cristo muere en la cruz, manda al Consolador. El Consolador, que es el Espíritu Santo, cuando entra en nuestras vidas, ya mora, tiene la morada en nosotros y se activa cuando Él quiere hablar de diferentes formas, ya sea a través de las escrituras, a través de profecías que Dios nos da, a través de visiones, como lo vamos a ver en este estudio que ya empezamos la clase pasada y vamos a seguir ahora. Así que, mis hermanos, quiero que, antes que nada, voy a compartirles pantalla, quiero que anoten unos términos, unas palabritas importantes que todo estudia la profecía bíblica, todo aquel que es profeta también tiene que manejar estos términos. Así que así ustedes la van copiando en sus libretas o le toman captura y después lo copian en sus libretas cuando estén en su casa más cómodo. Bueno, lo que dice aquí es sencillo, son palabras sencillas que la mayoría ya las ha conocido, las ha oído. La primera es escatología, y para que anoten esos conceptos cortos, sencillos, y cuando una persona les esté hablando sobre estos temas, ya tengan una idea de qué se tratan estos términos. Escatología es la disciplina que estudia los tiempos proféticos finales. Ahí tenemos la palabra esta desarmada, es decir, escatos. Aquí yo tendría que haberle puesto ahí. Está la palabra desarmada, es decir, escatos significa lo último o lo final, y logía quiere decir estudio o conocimiento. Por ejemplo, las palabras logía la podemos encontrar cuando uno escucha o lee la palabra teología, o sea, la ciencia que estudia a Dios, o sea, o el estudio de Dios, de las doctrinas de Dios, o sea, las enseñanzas. La palabra doctrina es sinónimo a enseñanza.
Entonces, estas dos partes son la mitad de esta. Si está desarmada esta palabra, aquí está como está escrito en el griego, o sea, en la traducción del griego. Y tenemos esta palabra, la segunda palabra es profético, es algo ya previamente anunciado antes de acontecer, de origen divino, es decir, proveniente de Dios. Todo lo que es avisado antes de tiempo y luego se cumple es porque es una profecía. Para hacer una síntesis entonces de la palabra esta, escatología profética, es lo que estudia las profecías bíblicas, los tiempos finales de conclusión de este mundo a través de lo que Dios nos dejó, el manual precioso que tenemos hoy, que es la Biblia. Amén. Bueno, voy a compartir entonces la otra pantalla que quedamos el otro día. Habíamos visto la clase pasada un poquito sobre este material, que habíamos visto de los términos de la palabra profetas, es Nebishim. Bien, esa palabra también tienen que tenérsela anotada ustedes. Creo que la anotaron en la clase pasada. Y que significan uno que habla en nombre de otro, o sea, y en el ámbito espiritual, un profeta representa a Dios delante de su pueblo. Habíamos visto también, bueno, la palabra en el griego es la palabra profetes. A ver, aquí estamos. Ahí se las marqué. Y en el hebreo es Naví, también se dice para profeta. Bueno, como esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, vamos a ir a cuando quedamos, que era lo de los 5 títulos que reciben los profetas. Ahora vamos a ver los nombres de los profetas en el Nuevo Testamento. Del griego se desprenden los siguientes conceptos. Profetes es para profeta, o sea, singular. Y profetis es profetiza, singular también. Pero profeteo, algo así, si lo nombro mal, pero aquí está bien escrito, que es profetizar, es ya es el verbo, o sea, la acción que se nombra en el griego, y uno que comunica la palabra y la voluntad de Dios. Y ahora quiero que presten mucha atención en esta sección que vamos a entrar, porque vamos a conocer los tipos de profetas. Habíamos visto los nombres, los 5 nombres que se usan para los profetas, pero ahora vamos a ver los tipos de profetas. Muchas veces las personas se confunden los nombres de los profetas con los tipos de profetas. Aquí tenemos 2 corrientes en el campo profético, es decir, 2 tipos de profetas. Para abordar el tema a más profundidad es muy importante comprender que dentro del campo profético hay 2 ramas o corrientes, y estos son los profetas y los videntes. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Cabe destacar, hermanos, que ninguno es más importante que el otro, es como los dones espirituales, ninguno es más importante que el otro, sino que todos son útiles y son dados por Dios, son útiles en el reino de Dios, pero ninguno es inferior o superior que el otro. Simplemente cumplen diferentes funciones. Y quiero que, esta es una frase, hermano, no es un versículo, pero me ha ayudado a comprender mucho mejor las escrituras y saber cuando se habla de un profeta o un vidente. Todos los verdaderos videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. Esta frase nos sirve para después darnos cuenta cuándo se está hablando de un profeta, cuándo se está hablando de un vidente. Y quiero que también sepan que no le tengan miedo a esa palabra vidente, porque muchas veces, como estamos en un tiempo que ha surgido desde hace muchos años, o se ha utilizado para forma negativa la palabra vidente, pero realmente tiene su origen en la Biblia y hay verdaderos videntes de Dios que son los llamados profetas, o sea, es una corriente
pero no quiere decir que solamente existan los videntes malos, porque eso se ha transmitido de generación en generación estos últimos siglos por la nueva era que llaman porque siempre se nombra que no, que un vidente es alguien, un adivinador, pero no es así. Sí, en la Biblia se habla de videntes de bien y de Dios que ejercieron esta función y eran útiles en el reino de Dios, en los reinos terrenales, donde Dios mandaba su palabra a través de estos siervos de Dios. Y vamos a ver muchísimos ejemplos para que usted tenga una idea y pueda comprender estas dos palabras. Primero vamos a ver la palabra Nabish, que es los profetas Nabish. Vamos a ir leyendo también aquí donde dice, aquí hay unos ejemplos, según lo que se dice en Génesis, Abraham era un profeta. ¿Cómo sabemos que se dice que Abraham era un profeta? Vamos a Génesis 20, versículo 7, y dice así, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, Abraham, porque es profeta. Ahí se utiliza la palabra Nabish y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Para entender un poco más el contexto de qué se está hablando, es cuando Abraham decide ir por alimentos y a la tierra de Egipto, anduvo morando en esos sectores y había un rey llamado Abimelech que le gustó mucho a Sara. Ustedes quizás conocen esa historia. Entonces, Abraham le miente a este rey para caerle en gracia y el rey, este Abimelech, la quería tomar por mujer. Pero ¿qué pasa? Dios sale en defensa de Abraham y le dice, él es profeta, para hacerlo en palabras más sencillas, hermano. Ustedes después pueden leer todas las historias que están aquí de estos versículos y se van a dar cuenta. Pero resulta que entonces Dios tiene que salir al encuentro, es decir, salir y hablarle a Abimelech, o sea, al rey directamente, y le dice, no toques su mujer porque morirás tú y los tuyos y él es profeta, o sea, y si también orará por ti y ustedes vivirán. Es decir, le iba a perdonar la vida al rey y a toda su gente si no tomaba a Sara por mujer, porque iba a ser adulterio y él al ser profeta era algo abominable a los ojos de Dios. Entonces vemos ahí esa palabra. También tenemos otro ejemplo en Deuteronomio 34:10 y dice, y nunca más se levantó profeta, Nabish, en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Tenemos ese ejemplo. Como vocero de su hermano, Aarón también era un profeta. Y dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y a tu hermano Aarón será tu profeta Nabish. En Éxodo 7:1 tenemos también, Dios llamó a Jeremías como profeta antes aún de nacer, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta Nabish a las naciones, Jeremías 1:5. También de Malaquías habló de un profeta que aparecería en los últimos días, diciendo así en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Nabish, Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. De las palabras de Jesús en Mateo 11:14 sabemos que esta escritura habla acerca de Juan el Bautista, o sea, un cumplimiento parcial con Juan el Bautista, pero sabemos que al final de los tiempos uno de los dos testigos va a ser Elías.
porque Dios se lo llevó para un propósito y sabemos por lo que nos describe en este capítulo que se trata de Elías, el que se está hablando. En un versículo que muchos creen que se refiere a Jesús el Mesías, Dios promete levantar otro profeta como sucesor espiritual de Moisés. Profeta Nabish les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo mandare. Esto está en Deuteronomio 18:18. La palabra Nabish tiene que ver con oír y hablar, más que nada. O sea, es cuando los profetas se dedicaron más a oír palabra de Dios y hablarla, proclamarla y también escribirla. De eso se trata más esta palabra, porque después vamos a ver que la palabra vidente se habla más para lo visible, y ahora a continuación lo vamos a ver. Entonces, Nabish tiene que ver con hablar o sea, con oír y hablar. Con ser vocero de Dios, declarando que todos han oído. Un profeta Nabish es una persona que habla en representación de un superior. En el caso de Aarón, este era Moisés y finalmente Dios. En el caso de cada profeta bíblico, de hecho, Dios era el superior por quien ellos hablaban. Sus palabras se originaban en él. Él plantaba sus palabras en los corazones y bocas de ellos, y ellos a su vez las declaraban al pueblo. En síntesis, un Nabich es uno que habla declarando la palabra que Dios le ha dado. Bien, vamos a continuar con la otra corriente, que es lo de los profetas videntes. Estas palabras necesito que las anoten, estas que están aquí. Para vidente, para la palabra vidente, tenemos 3 términos que se utilizan en la Biblia y que simbolizan lo mismo. Una se escribe roe, aunque se pronuncia roi en algunas ocasiones. Uno lo dice en latino roe o ra, y la otra es chose. Estas son las 3 palabras que se tienen que anotar, que significan videntes. Bien, la dimensión del vidente. Preste mucha atención. Dentro del campo general del profeta existe un rasgo particular y distintivo, que es el vidente. Todos los verdaderos videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. Vamos a verlo. Es por eso que quiero detallar a profundidad sobre todo este campo muy interesante dentro de lo profético. La palabra vidente describe una clase particular de profeta que recibe una clase particular de revelación o impartición. El Antiguo Testamento usa mayormente 2 palabras para referirse al vidente: Ra y Chose. Son las que más, también se le dice como Roi, o sea, Roe, también se utiliza porque recuerden cuando Agar huye al desierto. Mi esposo estaba dando estos días una enseñanza en el canal Joven de Cristo, y hablaba de esto, que cuando Agar huye al desierto y tiene sed y Dios se le aparece y le dice, ahí tienes una fuente, le abre la vista y ve la fuente de agua, y ahí dice ella, el Dios que me ve, y lo titula Dios como el Roy. Entonces, por ahí también viene esta palabra de ver, el Dios que me ve. Entonces, las palabras más, o sea, que más se utilizan son Ra y Chose, pero también se pueden encontrar con esta palabra que es Roy. ¿Bien? Ahora vemos aquí, Ra significa literalmente ver, particularmente en el sentido de ver visiones. Chose significa literalmente un observador en visión.
y puede ser traducido también como contemplador o visualizador también, porque está viendo. Habiendo ya definido estos términos, la diferenciación entre el profeta Nabish y el vidente se torna un poco más clara. Profeta Nabish oye y proclama. Profeta vidente ve más que nada una visión, Dios le muestra y Dios le hace entender también de qué se trata la visión. Muchas veces estos dones, hoy actualmente más que nada, en la antigüedad también, pero estos dones en la iglesia, la mayoría que es profeta tiene los dos dones activos de esto. Pero antes habían solamente personas que tenían solamente una función y era el de ver nomás. Ellos veían nomás, no escuchaban la voz audible de Dios, sino que solamente veían. Dios le mostraba visiones, ya sea en sueños, y los profetas Nabish, también habían profetas que solamente escuchaban, no veían nada, sino que escuchaban y proclamaban, porque venía la voz de Jehová audible y la tenían que proclamar. Por eso la mayoría de los profetas Nabish decían, así ha dicho Jehová. Y, por ejemplo, oídme bien, vacas de Basán, le decía Amós, para hablarles golpeado a los que tenía que entregarles esa profecía. Oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, decían. Y, y decían estos términos así, tal cual el Espíritu Santo les bajaba la información a través de palabras y ellos tenían que decirla enseguida y audible. También eran escritas estas palabras. Algunos profetas tenían su acompañante, como es en el caso de Jeremías, tenía a Baruch que lo ayudaba con escribir, porque él lo tomaba el Espíritu Santo y empezaba a hablar, entonces Baruch tenía que obligado tener a alguien al lado que le ayude a anotar, porque la mente de nosotros se olvida muchas veces. Es mejor tinta borrosa que mente brillante, ¿no? O sea, es mejor tenerlo así nomás anotado que todo depender de la memoria porque se nos olvidan hasta las claves a nosotros que le ponemos hace unos minutos y tenemos que volver a poner, ay, ¿qué hice? Tenemos que anotarnos las claves de muchas veces de las cosas que importantes, pero la mente es así a veces. Entonces, hermanos, ahora se nota un poquito más claro. Yo les hice igual un cuadrito anoche. Me puse a hacer en el Paint o en el Paint, no sé cómo se dice bien, un cuadrito que se los voy a mostrar y se los voy a mandar también al grupo ahora. A ver, déjenme mostrarse para que se entienda un poco mejor, porque muchas veces no entendemos a la primera, sino que entendemos progresivamente. Igual no se preocupen por aprendérselo enseguida, esto es así, es progresivo. Se ve ahí, se ve un poco pequeño, ¿verdad? Yo se lo hice ahí, se lo hice un poco grande. Bueno, acá yo le puse, esto no importa tanto, sino que le puse como para que se den una idea que en el campo profético, a ver ahí, ¿se ve? Bien, del campo profético tenemos las palabras profetas, plural, nebishim, es, y de aquí sale dos tipos o dos corrientes o dos ramas. Pero les puse aquí resumidamente en el medio que dice de igual importancia, pero diferentes funciones. Y ahí les puse profeta, nabish y profeta vidente. Les puse también función escuchar la palabra de Jehová y proclamarla, hablarla, declararla al o a los destinatarios. Y también este lado lo que recién estábamos hablando, visualizar una visión dada por Dios. En ocasiones también escuchaban algunos sonidos. En algunas ocasiones, muchos profetas escuchaban sonidos viendo también las visiones. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos. ¿Por qué? Porque Dios hace como Él quiere. Muchas veces
permite estas cosas o te utiliza en determinados momentos con estos dos dones activados juntos, otras veces por separado, pero Él es quien los da. ¿Por qué digo esto? Que en algunas ocasiones habían profetas que eran utilizados también que con el sonido. Por ejemplo, cuando Dios lo lleva a Ezequiel al valle de los huesos secos, Jehová le estaba hablando, le decía, mira y ve, y era un valle, él lo describe y le dice, ¿vivirán estos huesos? Dios preguntándole a Ezequiel y Ezequiel dice, no lo sé, Señor. En otras palabras, yo no soy Dios para saberlo, pero tú sí lo sabes porque tú eres el creador y el Señor. Entonces estaba teniendo un diálogo en esa visión que estaba teniendo. Después también tenemos otro ejemplo, cuando Jeremías, cuando va a la casa del alfarero enviado por el Señor, el Señor también le habla. Luego también cuando le dice, Jeremías, ¿qué ves? Veo una vara de almendro y que brotaba. También veía, cuando le dice, ¿qué ves? Jeremías le pregunta en otra ocasión, en esa visión, y él veía una olla de agua hirviendo y así sucesivamente, muchos ejemplos. Pero tenemos que saber que habían también profetas que solamente escuchaban palabra de Dios y no veían nada, es decir, escuchaban nomás. Y otros que eran videntes que solamente veían y también en algunas ocasiones escuchaban. Bien, esta fotito ahora yo se las mando al grupo. Cuando se trata de revelación profética, un profeta es primeramente un oidor inspirado y luego un portavoz, mientras que el vidente principalmente es un visualizador. Estamos más claros ahí, ¿verdad? Levanten la manito, manden reacción o digan sí. Amén. Bien. En otras palabras, el profeta tiene una dimensión comunicativa y el vidente una dimensión perceptiva y receptiva. Mientras que Navish enfatiza la palabra activa del profeta en hablar un mensaje de Dios, Ra y Chosé se concentran en la experiencia o el medio a través del cual el profeta ve o percibe ese mensaje. Bien, ven aquí, o sea, el vidente es utilizado generalmente y principalmente en la dimensión perceptiva, o sea, de ver, de percibir, o sea, de percibir algo con la vista y lo lleva hacia el público que necesita ser el receptor de esa profecía, esa visión que tuvo el vidente. Y el Navish enfatiza más la palabra activa, como les decía, la palabra de Jehová audible, del Espíritu Santo también, que es lo mismo. Entonces, la primera pone énfasis en la relación del profeta con el pueblo, la segunda en la relación del profeta con Dios. En la Biblia, los videntes eran comúnmente empleados en la corte real como consejeros. Eran empleados, es decir, en la corte del rey David, como consejero, por ejemplo, también del rey Asaf y Gad eran los videntes de la corte de David. Ustedes lo ven también en los salmos, cuando ven un salmo de Asaf, ellos también operaban en los dones estos del cántico, ellos podían ser videntes y también operar en otra área, como la mayoría de los creyentes. ¿Verdad? Muchas veces hay hermanos que lo vemos que no, quizás no predica así tanto como en forma evangelística, pero cuando canta una adoración, fluye en el espíritu, empieza a adorar también en lenguas, empieza a cantar en lenguas y empieza a ministrar y esa atmósfera cambia, pero es por el mismo fluir del Espíritu Santo cuando se le da soltura
y quizás no es un predicador así de calle o de tarima, como decimos, sino que él fluye en esa área profética, pero en el área también de la música, a través de la música. Entonces, Asaf y Gad eran videntes de la corte de David. Vemos aquí el ejemplo. Vamos a buscar Segunda de Crónicas. Bueno, aquí está. Segunda de Crónicas 29:30, que dice así. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. ¿Vieron? O sea, Ezequías fue mucho después que el rey David, por supuesto, pero dice que los levitas le pedían música o sea, de que habían escrito con palabras de David de los salmos y de Asaf vidente. Ahí lo dice claramente, de Asaf. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Por eso cada música que uno escucha es muy importante saber discernir qué estoy cantando y qué estoy recibiendo, qué estoy escuchando. ¿Por qué? Porque eso nos va a preparar la atmósfera. Si nosotros vivimos escuchando algo negativo, o sea, que de alguien que le canta a que la vida es fea, que la vida no tiene nada bueno para darte, y eso mismo se atrae. ¿Por qué? Porque lo estás proclamando, y en el mundo espiritual es una esponja. Y esto quizá muchas personas nos critican o nos dicen, no, estás diciendo tantas tonterías, mira que yo por abrir, pero la misma Biblia dice que por las palabras de nuestra boca está la vida y la muerte, o sea, por la lengua, que en otras palabras es un sinónimo. Y también habla también la palabra de Dios, que por toda palabra ociosa que salga de vuestra boca, daremos también cuentas. Entonces, tenemos que aplicarle el dominio propio y restringirnos ciertas cosas que quizá en el mundo antes la practicábamos, la oíamos o la seguíamos repitiendo como loros, pero no entendíamos que eso también llama, lo negativo llama al mundo espiritual del lado negativo. Sí, y también la música espiritual buena de Dios, de gente inspirada por Dios, iluminadas por el Espíritu Santo y que hacen canciones con salmos, con letras bíblicas, historias bíblicas, eso llama a lo espiritual bueno, que se active en nuestra vida, en nuestra atmósfera y en nuestro entorno. Entonces, eso lo encontrábamos en Segunda de Crónicas 29:30 y tenemos también este pasaje de Segunda de Samuel 24, versículo 11 y 12. Y dice así, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. ¿Vieron? Al profeta Gad, vidente de David. Acá lo nombra como profeta vidente. ¿Por qué? Porque su área mayormente era utilizado en ver, pero seguía siendo obviamente profeta, porque como les decía, esa frase, todos los videntes o videntes verdaderos son profetas, pero no todos los profetas son videntes. Dice, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. En este caso podemos ver que le vino la palabra de Jehová al profeta Gad, siendo un vidente también. Entonces eran utilizados de multiforme, o sea, de múltiples formas, pero su ministerio principal o su área principal era esa, la videncia. En contraste, Natán también servía al rey David. ¿Se acuerdan del rey Natán en la Biblia? Pero la Biblia lo llama a él profeta, o sea, Nabish le dice. ¿Por qué decimos esto? Porque dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Le estaba diciendo, mírate bien, atención aquí. Y Natán dijo al rey,
anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? O sea, le está haciendo una pregunta retórica al Señor. Si vamos al contexto de la historia, es porque David había derramado mucha sangre. Por eso el Señor le dice, pero tú, que has matado tanta gente, me vas yo que soy tan santo, ¿me vas a edificar casa en que yo more? Y entonces vemos más o menos en síntesis, ¿no? O sea, simplificando la historia o este pasaje, de qué se trataba. Pero vieron ahí cómo Natán recibió de parte de Dios y le dice, ve a casa del rey. También tenemos el otro ejemplo, Asaf y Gad eran profetas videntes, pero Natán era profeta. Note además que segunda de Samuel 24:11 se refiere a Gad como ambas cosas. Eso es lo que vimos recién, me parece, ¿no? Sí. Se refiere a Gad como ambas cosas, era profeta Nabish y vidente también, o sea, Ra también, 8c. Un versículo interesante que contiene las tres palabras juntas, este versículo anóteselo para saber bien, o sea, y márquele las palabras así entre paréntesis, como están aquí, que son las palabras estas, a ver, las voy a poner en mayúscula. Mayúscula. Ahí encontramos el claro ejemplo de las tres palabras juntas. Esto está en primer libro de Crónicas 29:29. Y dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Ra, o sea, vidente, en las crónicas del profeta Nabish, Natán, y en las crónicas de Gad, vidente, José, o sea, también se le dice de esa forma. ¿Vieron, hermanos? Ahí encontramos las tres palabras juntas. Ra y José son similares, tienen la misma función. Samuel también era vidente y también era Nabish. Natán solamente era Nabish, o sea, oía nomás. Bien, anótense ese versículo para tenerlo de ejemplo. En otros lugares, el título de vidente se aplicó al rey Salomón y a Roboam, que tuvieron a Ido. Es muy poco conocido este profeta porque aparece poco en la Biblia. Tenemos a Ido. A ver si alguien lo quiere buscar, hermanos. Así me ayudan con estos pasajes. Segundo libro de Crónicas 9:29. Segundo libro de Crónicas 9:29, segundo libro de Crónicas 12:15, segundo libro de Crónicas 13:22. Amén. Sí, El segundo de Crónicas 9:29. sí. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán y en la profecía de Ahías, Silonita, y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Amén. ¿Vieron? Ahí lo nombra Aido, vidente. Si se dan cuenta, gracias, mi hermana Kelly. Ahí está la palabra de vidente para Ido. También tenemos en segundo libro de Crónicas, no sé si alguien lo quiere leer que esté ahí. Amén, yo lo leo, hermana Valeria. Amén, amén. Eh, las cosas de Roam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias.
Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Amén. Esa era Gracias. la segunda de Crónicas 12. ¿Quién será esa? Amén. Gracias, mi hermana Lore. Segunda de Crónicas 13:22, mi hermanos. ¿Quién lo tiene? Sí, mi hermana Neri, ¿puede que me habló recién? Amén, sí. Amén, sí, dele lectura. Amén. Sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y lo demás hecho de Abías fue camino y su hecho están escritos en la historia de Isdo, profeta. Amén, mis hermanos. Está bien. Amén, gracias, hermana Neri. Muy bien. Muchas gracias a los lectores. Sí, mis hermanos, como les decía, estos tres pasajes nombran a Ido, profeta. Al parecer, ese libro estaba, o sea, estaban relatados los hechos de algunos de los reyes, de los hechos que pasaron, pero esos libros se perdieron quizás y quedaron escritos igual los más principales que son en esto, en Primera, Segunda de Reyes y las crónicas, que las crónicas son las que narran por lo general los hechos de los reyes y a su vez de profetas que interactuaron ahí, que lo encontramos. Entonces ahí lo nombra, era Ido vidente. También dice, el rey Asa y Josafat tuvieron o tuvo a Anani, a Manasés. Si vamos a segundo libro de Crónicas 16:7, voy a leerlo. Dice así, en aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Asiria ha escapado de tus manos. ¿Vieron, hermanos? Con esa autoridad venían y vino, dice, en aquel tiempo el vidente Anani y le dijo, ahí no sabemos cómo recibió la profecía, si fue por visión o fue por voz audible, pero por lo general le hablaba de esa forma, por voz audible cuando tenía que ir a indicarle algo, pero también si lo nombra vidente es porque también él veía, o sea, era visualizador. Después vemos el otro ejemplo en segundo libro de Crónicas 19:2 y dice así, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amás a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Vieron ahí? Ahí también nombra a otro, el vidente Jehú, hijo de Anani. Parece ser que era hijo del otro profeta. Dice también, el rey Baasa tuvo a Jehú, eso lo encontramos. Vamos a primer libro de Reyes 16:1. Dice así, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo, ¿vieron? Ahí lo nombra también. También tenemos, dice, estos videntes hablaron las palabras de Dios al rey y las registraron en sus crónicas. En esta capacidad, el vidente era asesor del rey y le daba una idea de la voluntad de Dios. Eran asesores, podían también ser consejeros, lo orientaban según, porque no era que él se paraba así nomás y estaba todo el día ahí con el rey en el palacio o que estaba todo el día limándose las uñas, esperando a que le preguntase el rey. No, tenían que estar en constante búsqueda leyendo la palabra de Dios, porque como vamos a ver también más adelante, todo lo que tiene que ver con esto de cómo cultivar el don, cómo poder operar en el ministerio profético,
No podemos estar de brazos cruzados esperando que todo caiga en bandeja de oro, de plata, del cielo, sino que también tenemos que cultivarlo a través de buscar la presencia, de leer la palabra de Dios, de ayunar también y todo, inundarse de todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, esta capacidad del vidente era de asesor del rey y le daba también una idea de la voluntad de Dios. Otro texto bíblico revela claramente la influencia de los profetas y los videntes en el antiguo Israel y su posición como voceros de Dios. Ezequías, ahí en segundo libro de Crónicas 29-25, dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente. Ahí nombra la palabra Chosé, o sea, para Gad, vidente, del rey, y del profeta Nabish Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. ¿Vieron? La mayoría de los reyes querían tener a la gente de Dios cerca. Hoy, actualmente, vemos que hasta gente atea entra a gobernar un país cuando no sabe ni él mismo dónde está su origen y a dónde se dirige, pero la gente vota por alguien que no es creyente, que no tiene la dirección de Dios. Esto ha pasado durante siglos y siglos y sigue pasando. Y la gente confía en alguien que no teme a Dios, que no es creyente, que hace lo que quiere, y así también les va, ¿no? A la mayoría de los países. Pero Dios en su infinita misericordia siempre acude con ayuda a su pueblo. Pero la mayoría de estos reyes en la antigüedad eran temerosos de Dios y querían tener a la gente de Dios de cerca. Entonces, la mayoría lo mandaba a llamar dónde estaba para consultar a Jehová y tener una guía, algo ¿qué hago? Decían muchas veces los profetas. ¿Qué voy a hacer? ¿Iré a la batalla o no iré? ¿En qué momento voy a atacar? ¿En qué momento? Porque muchas veces se le presentaban estas dificultades, como siempre ha sucedido. Las palabras Nabish, Ra y Chosé son expresiones legítimas de la corriente profética de Dios. Son sinónimos, o sea, son todos profetas, pero con diferentes funciones, como les dijimos. En palabras más llanas, a lo que en lo profético concierne, profetas y videntes son igualmente válidos. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, miren ahí justamente lo que estaba diciendo. Venid, decían así, venid y vamos al vidente Ra, porque al que hoy se llama profeta, Nabish, entonces se le llamaba vidente. Esto no sé cómo, bueno, se me quedó. Primer libro de Samuel 9:9, vamos a buscarlo porque ahí se me quedó anotado mal. Pero ven claramente ahí cómo los reyes, la gente que estaba al mando, la mayoría buscaba la guía espiritual, aunque algunos no, lo tenían porque, porque otro lo hacía o porque era una costumbre, se le había hecho a algunos, no era por mucho amor, como pasaba con el rey Acab, el rey Omri, eran reyes malos, que todo había quedado como en el olvido. Las generaciones pasadas hacían esto, pero se inclinaban a adorar a otros dioses. Pero cuando resurgía de nuevo por ejemplo, un Josías, un Josafat, se volvieron a Dios a consultar. No, yo quiero el consejo de Dios, quítanme todos esos dioses, lo vamos a dar de baja al culto nacional y total de Israel, o en el caso ese, era del reino del sur. Bien, dijimos, primer libro de Samuel 9:9. Dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid
Y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Y dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos, y se fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. ¿Vieron? Ahí también se nombra la palabra Ish Elohim, que es varón de Dios. ¿Bien? Varón de Dios, por lo general eran usados por Dios sobrenaturalmente con estas visiones, con estas profecías que venían y trataban de corregir al pueblo, ¿no? Con esa palabra que salía de su boca a través del Espíritu Santo. Entonces, esto, bueno, después lo voy a corregir acá. Bien, los verdaderos videntes, bueno, esa es la frase que les decía. Son profetas, pero no todos los profetas son videntes. Un profeta puede tener un don particular para oír y proclamar la palabra del Señor y no necesariamente funcionar tan profusamente en la capacidad de revelación visionaria como lo hace el vidente. Yo recuerdo un ejemplo, ¿no, hermanos? Yo recuerdo en la iglesia donde me congregaba en Argentina, habían varios instrumentos que se activaban de parte de Dios en las reuniones y a mí siempre me llamó la atención y es admirable y uno se goza, ¿no? Cuando un hermano, una hermana es usado por Dios como instrumento, como vaso para llevar la palabra al pueblo, para proclamar. Y ahí mismo en esa congregación había un profeta o sea, Dios lo usaba en los dos. Veía y te declaraba palabra. Y en el momento, o sea, no era que él se venía pensando, no, no, no. Yo pocas veces he visto ese don o sea, tan específico, ese don tan agudo, digamos. Y él usaba a Dios en los dos. Pero también había otra hermana que cuando venía, o sea, se activaba esa manifestación del Espíritu Santo. Hasta le cambiaba la voz, en el sentido que empezaba a proclamar como una trompeta la palabra de Dios, empezaba a decir, así dice el Señor, y empezaba a decir cosas que venían, y para corregir también, porque no solamente son palabras lindas, que Dios te va a hacer rico, que te viene esa chipeta que estás esperando. No, 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 eran palabras que corregían. Y por eso uno sentía un latigazo en el corazón y decía, ay Señor, perdón. Y siempre era de corrección, pero también de refrigerio, porque también lo vamos a ver que es así el don común. No siempre son palabras bonitas nomás, porque eso cualquiera podemos ser animadores de alguien, palabra, hasta el mundo secular tiene gente eh, se me fue la palabra ahora, pero es como animador de otros y pagan hasta espectáculos para ir a sentarse ahí, que le hablen bonito y que le digan, saca el campeón que tienes dentro, tú puedes hacerlo, pero tienes que esforzarte, pero lo lograrás, porque muchas veces es así, hermano. Pero cuando es palabra de Dios, uno lo siente como un latigazo en el corazón y como una tristeza porque el Espíritu Santo te está corrigiendo, que tienes que profundizar en la escritura y no lo estás haciendo, que tienes que meterte en el ayuno y no lo estás haciendo porque no queremos soltar esa cuchara bendita, que tenemos que meternos más en la oración. Yo hace poco fui al monte con mi esposo y estábamos caminando para adentro, con mi hijo también fuimos, yo vi pasar una camioneta, pero nosotros hicimos así como siempre, nos tenemos que saludar entre hermanos. Y íbamos llegando a un sector donde habían unas carpas y sale una hermana profeta y comenzó a hablarnos de parte de Dios, pero pudimos discernir en el espíritu que era Dios que nos estaba hablando y a mí principalmente me habló hasta de esto, ¿qué sabía esa mujer si ni me conocía? No sabía ni mi intimidad, me habló hasta esto, de que Dios me quería más adentro, más profundo todavía.
y que me estaba llevando a este lugar, lo de lo profético, por una razón. Y me habló tan específicamente y que también yo sentí eso, de esa amonestación de parte de Dios, de que tengo que profundizar aún más en tanto en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra de Dios. Y yo lo recibí, dije, amén, Señor, porque tenemos que también tener un espíritu humilde y aceptar cuando es la corrección de Dios. Entonces, esto pasaba con los profetas. Y hoy actualmente no es que el ministerio profético se apagó, ya no existe, no. Lo vamos a ver claramente en la Biblia que no, los 5 ministerios siguen operando hoy actualmente, aunque muchos no nos gusta o no les gusta ser nombrados con título, pero lo son en el mundo espiritual. Por eso tanta guerra, por eso tanta batalla en la vida, de que no sabemos muchas razones, por qué pasamos por ciertas cosas, la razón de por qué pasamos en la vida por tantas cosas que no entendemos y decimos, wow, pero era por eso, a causa del peso del llamado. Y muchas veces, muchas personas no sabemos lo que somos en el mundo espiritual hasta que nos encontramos con la palabra de Dios, hasta que empezamos a navegar más profundo en el ayuno y en la oración y empezamos a ver y empezamos a contemplar, a observar, a escuchar, y Dios te empieza a revelar condiciones de vida para que oremos, para que en algún momento llevemos esa corrección hacia las personas, y así va empezando a operar en los dones. Porque si en el Antiguo Testamento era por medida, ¿cuánto más ahora en el tiempo de la gracia? En el tiempo de la gracia con Cristo, que ya Dios dijo, por eso también se cumple la profecía de Joel, que lo vimos en la introducción de este. Decía, en aquellos días o en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hoy día la mayoría de los cristianos tenemos experiencias espirituales con entidades espirituales que vemos, ya sea del mundo bueno y del mundo malo. Siempre Dios tiene un propósito con lo que nos muestra, y también nos muestra las batallas que vienen hacia nuestra vida o que vienen hacia la vida de otro, y todo eso es con propósito y son los dones activos, pero tenemos que aprender a ponerle dominio propio, a ser dirigidos por el Espíritu Santo para no cometer errores, porque uno a veces, si nos dan rienda suelta, cometemos muchos errores, muchas veces por esto mismo, por la lengua. A veces no recibimos profecía, pero no somos dados a omitir ciertas juntitas o ciertas juntiñas que nos corrompen. Y ya con eso vamos contristando al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se cohíbe de revelarnos más, porque nosotros contamos todo, a todo mundo enseguida prendemos una cámara quiero explicar la visión que tuve anoche, pero Dios te dijo que la mandes o que abras un teléfono y la digas, porque yo sé que el Espíritu Santo habla y dice, Espíritu Santo te dice, quiero mi siervo, mi sierva amada, que la proclames por el mundo entero, que proclames de voz en cuello y no te detengas. Siempre el Espíritu Santo nos va a dar la indicación, y si no, bueno, pedimos confirmación y luego abrimos la boca, pero si no, la embarramos, porque los seres humanos somos así, hermano, y yo me incluyo en eso. Bueno, este último, por otra parte, puede moverse notablemente en esta habilidad de sueños y visiones. No solamente, hermanos, las visiones digamos, despierto, cuando estamos orando. También hay visiones dormidos, que es la visión nocturna. Las visiones, a veces nos recostamos un momento y Dios nos muestra algo en un silicio. Cuando estamos en ayuno, en búsqueda, Dios, nos recostamos un poquito y enseguida no entendemos cómo conciliamos ese sueño tan rápido, y resulta que era con propósito, y tenemos una visión de parte de Dios, o Dios nos habla. Entonces, se puede ver, los videntes tenían sueños y también visiones. Y aún así, no ser tan profundo en los dones de oír y de hablar.
Así sucede, como les decía, con muchos hermanos que quizás no son tan diestros en un área, pero en otra área son, pero re diestros, porque esa es su área y tenemos que amarnos, respetarnos y no querer compararnos siempre con el hermano que Dios lo usa más en milagro, porque yo no soy utilizado en milagros y me empiezo a comparar y me pongo pero re mal, me deprimo, no, sino que si usted lo anhela, pídaselo al Señor, como dice la palabra. Pero si Dios no se lo da es por algo, Dios sabe cuidarnos, porque muchas veces Dios no nos entrega un don porque sabe que nosotros nos vamos a dañar, nos vamos a corromper, no nos vamos a creernos tanto que al final nos terminamos perdiendo. Entonces, por algo, siempre tenemos que entender eso. Si Dios no nos los da a través de mucha búsqueda de parte de Dios, o puede ser que no sea el tiempo también, que se active en un momento específico de nuestra vida y sea capaz que para una misión en la vida y una sola vez, pero va a ser esa vez en la que Dios lo va a utilizar a usted y va a ser válido, porque Dios, aún unos dan un 30 como otros dan un 70 y otros dan un 100 por uno. Es decir, hay varios tipos de creyentes. O sea, hay gente que va a dar un 30 en su vida, otros van a dar un 70 y otros van a dar un 100 por uno. Pero ambos son creyentes y estamos peleando la batalla de la fe y la batalla por alcanzar nuestra salvación y nuestra santificación. Entonces, ya nos queda un minutito, ahora voy a encender la otra sesión. La dimensión del vidente describe otro aspecto en que la operación profética ocurre. Hablando en términos generales, los videntes son personas que ven visiones de una manera consistente y regular. La mayoría de los que somos videntes, me incluyo porque Dios en varias ocasiones me muestra cosas, es constante y regular, y no es que toda la noche vamos a soñar un sueño, porque cuando dormimos, le decía que los videntes son personas que ven visiones de una manera consistente y regular. O sea, no es que a veces, la mayoría de los videntes que Dios lo usa en esa área, sueñan más seguido, ven visiones más seguido. No digo que todos los días, pero más seguido, porque si también tenemos ese don y no fluye, vemos que no fluye es porque también tenemos que analizarnos, a ver cómo estamos espiritualmente, si estamos en búsqueda o si hay algo que está contristando al Espíritu Santo, que por algo no está fluyendo ese don. La mayor parte del tiempo, su unción profética es más visual que auditiva. En vez de recibir palabras que pueden repetir o con las que puedan fluir, frecuentemente ven imágenes que describir. Estas imágenes pueden venir en forma de visiones, estando despiertos o sueños mientras duermen. Hay muchos profetas Navish que no son videntes para nada y no se mueven en el plano de los sueños ni de las visiones. Sin embargo, son fuertes vasos proféticos de la voz de Dios. También otras personas que son profundamente dotados en el don de ver, ven ángeles, ven también demonios, ven luces y colores, sueños y visiones. Sin embargo, no se manifiestan demasiado en la capacidad inspiracional para animar al pueblo espontánea y verbalmente. Una de las diferencias es que mientras que la palabra profética de un Navish es espontánea y con frecuencia activada por la fe, la de un vidente Ra 8C es más dependiente de la presencia manifiesta de Dios. Muchos videntes ven algo de antemano, por ejemplo, antes de ir a una reunión o una cita estratégica, un vidente puede recibir un cuadro de cierta persona en la reunión, sentada en cierto lugar y vestida con cierto color. Pueden también ver que Dios les mostró, esa persona va a venir en ese lugar, va a estar sentada con ese color de ropa y se va a manifestar un demonio de serpiente, que el Señor lo reprenda.
y va a querer turbar la reunión. Entonces, ¿qué hace el vidente? Se pone en oración, en clamor, no, yo no me voy a ir así nomás, me voy a poner a clamar, me voy a tirar al piso a orar y para que Dios nos dé la victoria y que active el mundo espiritual a nuestro favor, o sea, el bueno. Entonces, cuando va a ese lugar, así mismo sucede y Dios te da la victoria, dependiendo también de cómo te actives, porque si Dios te está mostrando para que nos activemos, entonces pasa esto y es para que nos activemos en oración, en reprensión, o sea, de esos espíritus inmundos. Amén. Y el vidente puede aún ver el nombre de la persona. Muchas veces esto también está asociado con el don de ciencia, que el don de ciencia también sabe que también el don de conocimiento, Dios los activa conforme a lo que Dios quiere hacer en el momento y te dice el nombre. Muchas veces estos videntes lo ven al nombre, ven una cédula de un documento, como ha pasado muchos hermanos, vi una cédula de tal nombre y el número tal y tal y tal. Y cuando empiezan a llamar así en la multitud, la persona rompe en llanto y sale corriendo al altar. Verdaderamente soy yo la persona. Y dice, ¿cómo sabía? Pero es porque Dios está revelando en el momento. Entonces, luego en la reunión, el vidente comenzará a examinar a la multitud en busca de esa persona en particular, porque si es de Dios se tiene que cumplir, mis hermanos, a su tiempo, pero se tiene que cumplir. Muchas veces un tiempo inmediato y otro tiempo más inmediato, o sea, después. Si esa persona está allí, esto se vuelve una luz verde para que el vidente avance, ver en lo natural lo que ya ha visto en lo espiritual, activa también la fe de cada creyente, de cada vidente que está haciendo esto y produce un nuevo valor dentro de él para comunicarlo, porque así Dios nos va dando como pequeñas señales y pequeños, es como que nos va desafiando y nos va mostrando que quiere usarnos en esa área, pero siempre va a empezar de a poquito. No es que enseguida voy a ver la visión de que vio Daniel de todas las bestias, no, porque Dios va a empezar de a poquito. Muchas veces son flashes que vienen y como eso, como le dice el mundo, le llama a veces a las cosas, le llaman como un déjà vu, por ejemplo, pero no es así, son dones que están queriendo aflorar, que son dones que Dios nos dio y a veces el mismo enemigo los usa para el mal en vez de usarlos. ¿Por qué? Porque estamos fuera de Cristo. La mayoría, por ejemplo, de que ustedes ven de los brujos que son efectivos, que son utilizados en el satanismo fuertemente, esas personas cuando vienen a los pies de Cristo son utilizados ahora con más potencialización y con mejores cosas, pero también son utilizados o sea, casi en esas áreas, solamente que son utilizados para el bien. La mayoría de los satanistas viajaban, por ejemplo, en los cuerpos astrales y todo eso, haciendo sus maldades. Luego en el Señor, cuando empiezan a buscar, forzosamente tienen que buscar más que alguien que no haya salido del satanismo. ¿Por qué? Porque eh, tiene muchos pactos, porque tiene muchas ataduras que tiene que romper, que quizá otro creyente que viene porque nomás tenía una depresión, nomás es diferente, hermano. Entonces, esos mismos hermanos que salen de ese mundo oscuro eran utilizados así. Entonces, ahora en el Señor ellos ya tienen ese conocimiento y saben del mundo espiritual más porque lo han navegado en el mundo oscuro, digamos. Pero ahora vienen a Cristo y Dios, el Espíritu Santo, los empieza a utilizar y lo empieza a llevar cuando Él quiere. Porque en el mundo del ocultismo, muchas veces la persona provoca el abrir el tercer ojo, el andar como casa fantasma, buscando, prendiendo las velas, poniéndole figurita a los santos, provocando lo malo. Y nosotros los cristianos
En la palabra de Dios, Dios nos dice que procuremos los dones en la oración, en el ayuno, en la búsqueda. Así provocamos también que se manifiesten en nuestra vida esos dones de bien para edificación del cuerpo de Cristo, para ser útil en la iglesia de Cristo. No para uno vanagloriarse, por querer salir, ser famoso, porque Dios siempre está mirando el corazón. Entonces, hermano, así como comienzan a ser utilizado un vaso en el área de la evidencia, o sea, de ver en el área de la profecía, de escuchar la voz de Dios, es progresivo y también cómo vayamos nosotros buscándole a Dios. Entonces, hermanos, ver en lo natural lo que ya ha visto en lo espiritual activa nuestra fe y produce un nuevo valor dentro de nosotros para comunicarlo, para saber que Dios nos está utilizando en esa área. Los profetas hebreos son una distinguida coalición de hombres inspirados, muchos de los cuales afirmaron haber tenido visiones de Dios. Uno de esos videntes fue una figura controvertida llamada Balaam. ¿Se acuerdan del profeta Balaam? Que era un profeta que no era un profetita de esos baratos que andan falsificando todas las cosas, no, era un profeta de peso. Por eso los reyes lo buscaban, porque sabía que al que iba a maldecir iba a caer con peso y al que iba a bendecir le iba a caer con mucha bendición. Era un profeta fino, como dicen, y lo vamos a ver ahí. En Números capítulo 24, Balaam fue identificado como un profeta del Antiguo Testamento que comprometió y abusó de su don profético para beneficio personal. Alguien que busque Judas 11, o sea, Judas es una carta pequeña, tiene versículos. Judas sería el versículo 11 de ese único capítulo. Alguien que lo lea, por favor. Gloria a Dios. ¿Quién lo tiene, hermanos? Amén. Amén. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron la contradicción de Coré. ¿Vieron ahí el Judas? Judas que se conoce como Judas Tadeo, no Judas Iscariote, que el que traicionó a Cristo, no, sino Judas Tadeo. Está mencionando eso, aseverando y confirmando lo que la palabra de Dios nos decía, que Balaam empezó bien, es figura de los que empiezan bien, pero se corrompen y apostatan, por así decirlo, si lo dije bien, o sea, o cometen herejías y apostasía. En este caso, Balaam apostató feo. ¿Por qué? Porque se vendió, se dejó persuadir por las vanidades, por los lujos que vio, se le llenaron los ojos. Entonces, abusó de su don profético, que por misericordia de Dios y por gracia es otorgado a las personas y lo usó para beneficio personal. Entonces, este Balaam, recuerdan que Balac, rey de Moab, lo contrató para que vaya y maldijera al pueblo de Israel. Y le iba a dar una fortuna. La mayoría conoce esa historia. Y en Números 24, versículo 2 al 4 dice, y Balaam alzó sus ojos y vio a Israel habitando en sus tiendas según sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y tomando su parábola dijo, Balaam, hijo de Beor, ha dicho, y el hombre cuyos ojos están abiertos ha dicho. Balaam, por lo visto, o sea, estaba operando en los dos dones, en los dos ministerios, digamos, o las dos áreas, las dos corrientes, vamos a decirlo así. De Chosé, o sea, vidente, o Ra,
y en Navish, porque dice, vino sobre él y dice, tomando su parábola, dijo, y miren lo que dice, dijo el que oyó las palabras de Dios, y dice también antes, cuyos ojos están abiertos. ¿Vieron? Él veía, pero también oía la palabra de Dios, y dice, y que vio la visión del Todopoderoso, o sea, del Shaddai cayendo en un trance. Esto lo vamos a ver ahora en unas palabras, en las diferentes palabras, en las 8 palabras, por así decirlo más sencillo, 8 palabras que utiliza la Biblia para estas para definir sobre los trances, sobre los éxtasis que nombra la Biblia, y que muchas veces la gente piensa, no, eso es del diablo, no, espérese, porque la Biblia está primero que muchas obras de las tinieblas que después la tuercen y las malinterpretan a su manera, porque tenemos que ir a los originales a ver qué nos dice. ¿Por qué dice trance? ¿Qué palabra es en el hebreo original? ¿Y qué significa? Bien, que vio la visión del Todopoderoso cayendo en un trance, que la palabra esa es tardemá. Para esto también quería decirles también, justamente, yo tengo un libro, a ver si me dan un minuto, yo se los muestro. Yo le mandé el archivo de PDF que se llama Concordancia Strong. Esa está muy buena porque nos ayuda a ver las palabras griegas y las palabras hebreas. A veces es bien grande ese libro, cuesta encontrarla, pero uno las encuentra igual. No es que es imposible encontrarla, eso están por numeritos pero hay que buscarlo diligentemente. Pero eso nos ayuda a corroborar que esa palabra existe en el hebreo y en el griego, y una de esas palabras la encontré en ese libro. Yo se los mandé, es uno como rojo que dice Concordancia Strong, pero aquel que pueda comprárselo, se lo compra. Es un material muy bueno que tiene concordancia bíblica y además palabras en griego, en hebreo y varias cositas más, la fonética, todo eso de esos idiomas, aunque uno no puede en sí aprender todo, pero algo siempre uno aprende nuevos y nos sirven. A ver, esperen un minuto que se lo voy a ir a buscar. Es bien grande, ¿vieron? A ver si puedo sacar el efecto que tiene esto. Vamos a sacar un momentito la pantalla, a ver si puedo sacar el efecto que esto tiene. Ay, ¿cuál será? Acá. Ahí, así se ve mejor. Esta es, a ver, ahí. ¿Lo ven? Tiene muchas cositas buenas este libro. Muy recomendable. Nueva concordancia Strong exhaustiva. Yo realmente no sé si está completa en el archivo PDF. Yo traté de verla y parecía que estaba completa. Pero esto tiene muchísima hoja porque es bien gordo. Vieron que tiene todo este caminito así, que es todo para buscar, es el índice que se le llama. Entonces, se las recomiendo porque yo encontré esa palabra tiene todo, a ver si busco el área del hebreo para mostrarle que está muy buena. Por ejemplo, la palabra menorá, a ver si la se ve ahí. No, no sé si se va a ver, pero es muy pequeño, me parece. Muy pequeña esta letra. Ay, esta letra es muy pequeña y es bien pesado este libro. Pero la cosa es que en esto encontrás todas las palabras. Le voy a sacar una foto y se la voy a mandar al grupo. Las palabras en hebreo, el significado y cómo se escriben ¿cómo es que se le dice? En hebreo y eso, que es como sus cositas esas que ponen. Bien. Entonces, ese libro está muy bueno. Y les comparto de nuevo la pantalla.
Entonces, esa palabra que le decía está ahí en ese libro y significa eso. O sea, es un trance, un estado visionario un estado espiritual en la que Dios habla con el creyente, o sea, con el profeta, con la persona. Y vieron lo que dice, cayendo en un trance, pero con los ojos abiertos. Y también en el versículo 15 y 16 dice, y él tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, ha dicho, el hombre cuyos ojos están abiertos, ha dicho, dijo el que oyó las palabras de Dios y conoció el conocimiento del Altísimo, que vio la visión del Todopoderoso, cayendo en trance, tarde más, pero con los ojos abiertos. Ahí esas palabras que dice el Todopoderoso, el Shaddai, y el Altísimo, el Shon, como se dice en el hebreo. Tanto así que si vamos al caso, este profeta estaba viendo y escuchando al Todopoderoso y al que no hay por encima de él ninguna autoridad dada. Dios le estaba mostrando a él que él le estaba dando la visión y que no había otro que pudiera maldecir o bendecir al pueblo de Israel más que él, porque él es el que permite que venga el daño o el mal hacia las personas según la legalidad que haya en el mundo espiritual, porque como dice también en Deuteronomio, y también mucho antes cuando Caín pecó, cuando mató a su hermano, pero Dios también le dijo, si bien hicieres, te vendría el bien a tu vida, o sea, iba a acontecerte algo bueno, pero si el mal hicieres, está la muerte delante de ti. Y lo mismo vuelve el Señor, esto es parafraseado, ¿verdad? Entonces lo mismo vuelve a decir el Señor en Deuteronomio, que si obedecieres la voz de Dios, los mandamientos y anduvieres en los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas, en las leyes de Dios, venían bendiciones de parte de Dios. Y si no las obedecieres y te fueres por mal camino, entonces viene la legalidad del mal sobre ti, porque Dios le da permiso a los demonios para que hagan lo que quieran y te sacudan. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia. Entonces eso es un poder muy grande en el mundo espiritual, la obediencia, la desobediencia de la palabra. Entonces en el relato de la Torá, Moisés escribió que Balaam habló de ver a Dios mientras estaba en la visión. Sin embargo, ambos pasajes hablan que de Balaam teniendo una visión con sus ojos abiertos, lo que se le llama una visión abierta. Anótense esas palabras. Hay visión abierta y, como vamos a ver ahora, visión dormida. Una visión permite al vidente mirar más allá del velo celestial, abrir una puerta al mundo de los espíritus y traspasar al mundo natural del cosmos celestial. Aquí la palabra trance significa un estado de semiconciencia, aparentemente entre el sueño y la vigilia, en el que la capacidad de funcionar voluntariamente puede verse suspendida. Muchas veces vemos varios ejemplos en la Biblia donde hasta Pablo mismo dijo, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, o Pedro cuando dijo, caí como en un trance y a ver si encuentro esos pasajes, están ahí igual anotados, más abajo, lo vamos a ver. Todo esto es bíblico. En el Antiguo Testamento, esa palabra para trance era tardemá, la palabra que vimos recién que les mostraba. Y se traduce como un sueño profundo, como en un estado como de sueño profundo.
En el Nuevo Testamento la palabra éxtasis, de donde proviene la palabra éxtasis, porque cambia un poquito cuando se traduce al español. Pero en el griego es con K y S, y acá en el español es con X. ¿Qué significan ambas palabras trans? Más adelante también, como dice acá, lo detallaremos en estas 8 palabras que nos queda por adelante para investigar sobre la diversidad de los estados visionarios. Esa parte está interesante también, hermanos. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Ahora estamos viendo esto, la visión dormida y la visión abierta. Cuando un vidente o profeta bíblico como Daniel vio una visión o un simbolismo profético de eventos futuros, ocurrió por uno de estos 2 métodos: visión dormida o visión abierta. Una visión dormida surge cuando el visionario está completamente dormido. Sin embargo, las imágenes que ven parecen tridimensionales y llenas de color con los ojos, sí, llenas de color con los 5 sentidos del vidente. Pueden ver, oír, oler, tocar e incluso saborear, estando completamente alerta, como si el visionario estuviera completamente despierto y encontrando una experiencia literal. A muchos le ha pasado esto, hermanos. A mi esposo le ha pasado también que hasta que, por ejemplo, que han bebido, tienen aparición en la visión dormida, un ángel viene lo fortalece en medio de ayuno y oración y le da a beber algo y lo fortalece a través de esa bebida. Entonces, y dicen que muchas veces sabía algo. Por eso también encontramos en la Biblia cuando dice que Dios le manda a Ezequiel a comerse el rollo. ¿Vieron? Y a Juan también. Y ellos lo pudieron saborear también. Entonces esto es bíblico, es totalmente verídico. Por eso vemos, oímos, olemos, tocamos e incluso saboreamos en el mundo espiritual. Cuando Dios, obviamente cuando Dios lo permite y nos abre esos sentidos. Estando completamente alerta, como si el visionario estuviera completamente despierto y encontrando una experiencia literal. Muchas veces, hermanos, tenemos esas experiencias y que nosotros decimos, ay, tuve un sueño, pero real, que parecía literal y yo sentía esto y lo otro. Y realmente quizás fue una visión. A veces, y también, obviamente, hay sueños y visiones que a veces uno tiene de la carne, ¿no? Porque hay 3 posibilidades para esto. Pueden ser de Dios, de la carne, porque a veces vemos muchas películas o leemos algunas cosas y nos imaginamos, o vemos muchas cositas por internet y por eso generamos sueños. O si no, la tercera posibilidad es que sea un sueño del mal, o sea, un sueño del maligno, del diablo, digamos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que pedir discernimiento a Dios y pedirle, Señor, ¿esto qué es lo que estoy viendo? ¿Qué fue lo que vi? ¿Qué fue lo que soñé? Dame esa confirmación a través de alguien o de cómo, o dame otra visión parecida o igual para yo entender que me estás hablando a través de eso. Entonces, Daniel habló de recibir una visión nocturna. Vieron que en Daniel 2:19, vamos a buscarlo rapidito. Ya nos van quedando poquitos minutos, hermanos, pero va a quedar esto para la próxima clase, Dios mediante. Seguimos, en la otra clase vamos a hablar sobre la diversidad de los estados visionarios, o sea, las 8 palabras que se utilizan para estas visiones en la Biblia y que son totalmente asombrosas y
la tuvieron los apóstoles, los primeros discípulos, y se habla sobre esto. Daniel 2:19 dice así: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Vieron? En la visión de noche, visión nocturna también. Y también en Daniel 7:2 dice, dice así: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahí Dios le estaba mostrando los cuatro espíritus de principados que estaban combatiendo en los aires en el mar. Pero lo vio en la noche, en la visión de noche, que fue una visitación de Dios tan clara que las imágenes se grabaron en su mente mientras todavía estaba durmiendo. También tenemos esta, la visión abierta, que se observa aquí en Daniel 10, cuando dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Vieron? Daniel, Daniel también escuchaba y veía. Operaba en en esas dos ramas o corrientes. Eso lo encuentran en Daniel 10:1. También podemos ver, hermanos, que cuando Daniel recibe esta visión y esta palabra de revelación de parte de Dios, podemos ver que él no se quedó de brazos cruzados, sino que agarróse enseguida, se dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Afligido, cuando se dice la Biblia que es afligido, afligir vuestras almas es hacer ayuno y búsqueda al Señor. Por lo general lo hacían también con cilicio, era humillarse hasta el suelo y buscar. Yo actualmente aquí en este país principalmente se utiliza esos métodos de búsqueda y son muy efectivos. Yo no conocía eso hasta que llegué a este país y comprendí que hay muchos ministerios muy usados tremendamente, y es en parte porque muchas personas son de afligir mucho su alma y buscar mucho a Dios así, porque el cilicio es para velar. Jesús también lo hacía, porque Jesús en las vigilias de la noche estaba velando. Eso es ciliciar también. Entonces, es algo que si nuestro Señor Jesucristo lo hacía, nosotros también tenemos que agarrar varios días de la semana o varios días del mes y afligir vuestra alma y quedarnos velando y no darle tanto al sueño, también para golpear nuestra humanidad y que crezca lo espiritual en nosotros, porque va a crecer en nosotros lo que alimentamos más. Entonces Daniel hacía esto y dice, bueno, que no comió manjar delicado. Y miren el versículo 5 de Daniel 10, dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus ojos de oro de Ufaz. ¿Vieron? Estaba viendo él ahora. Pero en el día 24, o sea que ya llevaba 22 contados con ese mismo día que recibió la visión, tenía ya esos varios días que en aflicción de alma a través del ayuno, de la oración, y por eso también siguió viendo visiones, porque estaba consagrado al Señor. Como vamos a ver más adelante también, que Dios muchas veces en su misericordia, gente que no está, digamos, tan santificado, Dios permite a veces que vean algunas cositas, pero es para atraerlo hacia Él, para despertar el hambre de Dios en ellos. Pero más que nada es con algún propósito, y a sus siervos les revela sus misterios, o sea, cosas más elevadas en conocimiento
¿Pero por qué? Porque están en constante búsqueda. Dios necesita amigos, como lo dice la palabra. Dios necesita gente que más cerca de su corazón, como trataba y procuraba de estar Juan, para estar recibiendo más del Padre. Le damos más de nosotros y él nos da más de él. Entonces es una amistad profunda lo que siempre Dios ha querido con el hombre. Entonces un amigo no le va a revelar un secreto a uno de la calle, un desconocido, o al chismoso del barrio. ¿Por qué? Porque lo va a regar, lo va a desparramar para todos lados. Pero ¿qué va a hacer el amigo? Le va a dar un secreto, un misterio, un secreto a alguien que intima, a alguien que es íntimo de él. Entonces eso lo vamos a ver también más adelante. Y como dice, el día del 24 del primer mes, Daniel y sus compañeros estaban junto al río Hidekel, que es el Tigris, cuando sus ojos se volvieron para ver una visión de un hombre en el que registró. Bueno, eso lo vimos recién. Hermanos, está por terminar esta sesión. Entonces lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que el Señor sea guardándonos, sea iluminándonos cada día más, trayéndonos más de Él, más de su iluminación de la palabra, para que podamos crecer en Él. Y por qué no, que el Señor nos muestre más de cada día de Él, de lo que Él quiera, para que nosotros podamos fluir cada día más como somos llamados también a fluir en este ministerio y que el Señor haga como le plazca, pero que sea la voluntad de Él y nosotros podamos ser obedientes a la palabra de Dios y cada día formarnos más para poder trabajar en esa área. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, a ti sea toda gloria, Padre eterno. Gracias por tu santa y poderosa palabra. Ellas son las que nos abren los entendimientos, Señor, que las que nos dan conocimiento, nos dan sabiduría, Señor. Síguelo haciendo así, Padre. Revélate cada día más en la vida de tus siervos, tus siervas que están ahí, Señor, a mí misma, también a mi casa, Señor. Pedimos de esa revelación de tu palabra sea en nuestra vida cada día más latente, Señor. Te pedimos, Señor, cobertura especial por cada uno de mis hermanos, por su casa, Señor, por si alguno tuviere, Señor, necesidad de algo, Señor, esté falto de algo, una precariedad, Señor, tú seas supliéndole conforme a tu voluntad. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tus siervos que están ahí, Señor, tomando estas clases, Señor. Valora ese tiempo precioso que te dedican en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanas, y nos vemos hasta una próxima. Dios les guarde y Dios les bendiga. Adiós. Dios le bendiga. Gracias. Amén. Shalom. Igual. Adiós. Dios les Dios bendiga más bendiga. a todos. Dios le bendiga a todos. Amén.